Bienvenidos a este rectorado de la Universidad de Málaga. Bienvenidos a todos. Encuentros con cultura. Ese es el nombre de la nueva actividad del Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales que comienza hoy y responde a la idea del término encuentro, en clara alusión a lo que representa la universidad. La universidad es lugar de refugio, lugar de encuentro, punto de encuentro de todos. El Vicerrectorado de Cultura quiere profundizar en este sentido, creando un ciclo en el que ese encuentro sea precisamente con cultura, haciendo todos los juegos, todos los guiños que quieran sobre dicha expresión. Los objetivos de este proyecto, que tanto nos ilusionan, se resumen esencialmente en presentar periódicamente a la comunidad universitaria y a toda la ciudadanía malagueña a una personalidad de un ámbito cualquiera, de cualquier faceta social, pero eso sí, un intelectual, un artista, un gran artista, un científico de primera fila, que comunique sus experiencias, sus saberes, sus vivencias, en la línea de la transferencia de conocimiento que todo proyecto debe incluir y conseguir. Se trata de conocer a esa persona a fondo, cultural y, sobre todo, humanamente. De la mano de dos profesores de nuestra universidad, que serán los conductores de todo el acto, dos profesores que se sentarán junto a esa personalidad, uno a cada lado, desde la ciencia y desde las letras, que dialogarán, conversarán desde la tertulia, sosegada, creativa, en una conjunción y participación activa de humanidades y ciencias, de tecnología, de innovación, y en los que el Vicerrectorado confía para que lleven a buen término toda la entrevista. Una tertulia, decimos, llamada a conservarse, a inmortalizarse en una colección de vídeos que se mantendrán con el título de Encuentros con Cultura y que, gracias al Centro de Tecnología de la Imagen del Vicerrectorado de Innovación, pues tenemos la suerte de contar con esa grabación. En esta primera edición nos hace el honor de acudir a lo que es el encuentro César Antonio de Molina, a quien hoy, en razón del lugar en el que estamos, le vamos a aplicar otro nombre, su grado académico, el doctor César Antonio Molina, un humanista, un escritor, un poeta, 30 libros y una etapa como ministro de Cultura, de la que ya ha regresado al mundo del ensayo, de la poesía y de la universidad. Creo que es el momento de oírle y de vivir la cultura, de encuentros con cultura. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la vicerrectora. Tenemos una satisfacción enorme de estar en esta mesa. Es un debate abierto, un debate que cuenta con verdaderamente un intelectual, un humanista, con una de las trayectorias más brillantes, actuales que existen en nuestro país, en el terreno de la poesía, del ensayo, de la narración y en el terreno, además, de la proyección cultural. Todo esto lo vamos a ver. César Antonio Molina representa, pues, a mi modo de ver, un modelo de lo que España siempre ha querido en las últimas décadas, ¿no? Lo que la España democrática ha deseado con la cultura. Y él, en gran medida, en buena medida, ha aportado mucho. Ha aportado desde el diario 16, los suplementos de cultura, que llevó mucho tiempo. Aportó desde el Instituto Cervantes, bueno, antes desde el Círculo de Bellas Artes, el Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura. En fin, son asuntos de suma trascendencia y de alta competencia del Estado, y verdaderamente la labor encomiable, ¿no?
También está con nosotros el profesor Pedro Fernández Llebrez, a quien le agradecemos enormemente su presencia. El profesor Fernández Llebrez, catedrático de Biología, es un apasionado lector, sus méritos académicos son sobrados y su delicadeza, su sentimiento, la emoción con que entra en el mundo de las letras, verdaderamente para mí es también de una perspectiva siempre nueva, siempre, ya lo diremos, siempre me ha sorprendido cuando hemos establecido el cuestionario en fin, la lucidez con la que hablaba de lo literario también desde su campo, adjuntando una inmensa sensibilidad, ¿no? Así que también el agradecimiento para el profesor Fernández Llebrez. En cuanto a la obra de César Antonio Molina, en este momento, ahora que ya ha pasado la etapa de gobierno, en este momento es profesor de Humanidades y Comunicación en la Universidad Carlos III. Hemos charlado hoy sobre todo ello, ¿no? Tiene una labor ahí pues muy universitaria, no, después del ministerio no ha caído en un vacío, sino que al contrario está empujando desde lo concreto, ¿no? Esa universalidad con que miraba desde el ministerio todavía la hace suya, es suya, ya piensa en todo. Esa complejidad creo que define muy bien a César Antonio, el saber cómo la mirada de la complejidad, ¿no? Su obra es en buena medida representativa de todo eso, ¿no? En su poesía, que está recogida en parte en Las ruinas del mundo. Luego ha habido más poemarios, en fin, solo cito algunos títulos, ¿no? Para no ir a parte alguna, Olas en la noche. Su poesía revierte en las iluminaciones del pasado. Mira atrás a esos grandes focos, ¿no? Al mundo clásico, a los vestigios de la clasicidad, a las secuelas del humanismo, a los mundos ilustrados, al gran romanticismo, un pensamiento mayor que yo creo que está en su obra de una manera clara, y en España hay grandes deficiencias con todo esto, ¿no? Yo creo que César Antonio Molina representa también esa concreción de la universalidad de la Belle Littérature, ¿no? que quería Goethe, por ejemplo, y está en su obra. Si leen, por ejemplo, otro capítulo importante, que son las memorias de ficción, son pues narrativa, dietario, ¿no? Ahí está verdaderamente sus viajes, el periplo del viaje, el viaje como conocimiento, desde Nápoles hasta el confín del mundo, es decir, y todo recogiendo intelectuales, creaciones, poemas, textos. Es verdaderamente maravilloso. Yo acabo de leer Los lugares donde se calma el dolor, que es el último título de estas memorias de ficción. Tiene 4: Vivir sin ser visto, Regresar a donde no estuvimos, Esperando a los años que no vuelven, y Los lugares donde se calma el dolor, que responde a la cita, si no recuerdo mal, de una finca en las zonas virgilianas de Nápoles, ¿no? En fin, como ven, luego en relatos también acaba de publicar Fuga del amor, también acaba de publicarlo, y en ensayo pues tiene títulos ya muy notables que son de consulta importante para conocer la poesía y la novela contemporánea. Sobre la inutilidad de la poesía, Nostalgia de la nada perdida, sobre el liberismo, etc. Bueno, como lo importante es, esto es una presentación breve y muy sumaria, como lo importante es oír al poeta, vamos a proceder ahora a un diálogo abierto que hemos distribuido en 3 partes. Por una parte, acerca de los orígenes de La Coruña, orígenes gallegos, con todo el mundo mítico que eso tiene, ¿no? Y de su trayectoria biográfica. Después hablaremos también de los perfiles temáticos de la obra. Y por último hablaremos de su labor, de su mirada, de su pensamiento en torno a la proyección cultural actual, ¿no? Acerca de los logros, acerca de las fortalezas, acerca de las debilidades. Así que con el agradecimiento a César Antonio y a Pedro Fernández Llebrez, pues pasamos a ello, ¿no?
¿Quieres preguntar, Pedro? Sí. Bueno, primero muchas gracias a mi compañero y amigo Enrique Baena, que efectivamente exageran una barbaridad, porque normalmente los científicos tenemos un cierto hándicap en las cuestiones de letras, que tampoco tenían que haberse dicotomizado nunca las ciencias y las letras, porque en realidad parten del mismo origen y los filósofos antiguos eran los científicos, así que en realidad la ciencia y la filosofía es exactamente lo mismo. El otro día llegué a la conclusión incluso que mi disciplina, que es la fisiología, proviene del estudio de la naturaleza. Entonces, la fisiología es, en realidad, el origen de la filosofía. O sea, el amor por el conocimiento nace de, precisamente, la admiración y el estudio de la naturaleza. Así que no debería haber habido nunca esa dicotomía. Pero el hecho es que la ha habido y los científicos pues tenemos un hándicap, y es que tenemos graves deficiencias intelectuales. O sea, en realidad nosotros no somos personas que hemos leído mucho, como ha mentido Enrique Baena. Yo no soy una persona que haya leído mucho, somos bastante selectivos a la hora de la lectura, somos personas excesivamente racionalistas y que en fin, seleccionamos quizás más de la cuenta y entonces yo, francamente y sinceramente, descubro a San Antonio de Molina a través del círculo de lectores. Yo soy una persona que recibe una persona periódicamente que nos trae libros, novedades. Entonces, Fuga del amor es el libro que yo tengo en mi casa y que últimamente, pues después de saber que tenía que asistir también a este acto, pues he desmenuzado. Lo había leído, pero lo he desmenuzado. Entonces, lo que mi intervención aquí es, o sea, yo tengo la idea, no sé si es correcta o no, de que en realidad las personas que osan escribir o que se atreven a escribir son francamente exhibicionistas, es decir, son personas que cualquier obra que uno escribe, las obras científicas no, porque las obras científicas son normalmente hechos que uno tiene en el laboratorio y a quien está uno destripando es a la rata, pero las obras escritas por los autores casi siempre llevan algo de autobiográfico, en mi opinión. Quiero decir, no sé si es cierto o no. Entonces, si uno indaga en una obra, pues normalmente encuentra parte de la psicología de esa persona, que es lo que a mí realmente más me ha llamado la atención. Entonces, yo también a lo largo de los capítulos que vamos a ver, pues hay algunas preguntas o algunas cuestiones que me parecería pues interesante entrar a preguntar o conocer su opinión, o en fin, para que lo conozcamos pues como persona y seguramente que en una hora no nos va a dar tiempo, evidentemente, pero por lo menos que hagamos una aproximación, ¿no? En fin, yo eso... Pues nada, Sandra, si tú quieres podemos empezar con La Coruña, el mundo mítico que tú tanto desarrollas y, en fin, y tratas, ¿no? Si te parece por ahí. Bueno, de todo... quiero agradecer a la Universidad de Málaga la invitación, a la rectora que además esté aquí acompañándonos y a Enrique y a Pedro, a dos compañeros, amigos, y decirles que estoy encantado de estar en esta ciudad a la que he venido muchas veces. Desde mi ya lejano viaje de preuniversitario del colegio, que una faringitis me impidió ver Málaga como yo quería, y luego reiteradas veces hasta firmar los acuerdos para el Museo de la Aduana y venir a los festivales de cine aquí de Málaga y pues una ciudad cercana a mí y de nuevo pues ratificar ese agradecimiento. Bueno, yo pertenezco a una ciudad muy parecida. Se supone que las ciudades marinas pues tienen todas algo en común, ¿no? Y por lo tanto Coruña, que está en el fin del mundo, durante tantos siglos y siglos, y este
año, que es el año santo, el año jacobeo, pues siempre los gallegos hemos tenido un sentimiento isleño por estar en esa esquina y al final de ese camino de Europa, ¿no? Un camino de Europa que está presente a lo largo de toda la literatura, ¿no? Y desde la época medieval y desde los peregrinos de San Francisco, o si uno lee las memorias de Goethe, pues cuando él va camino de Italia, se encuentra a un padre y a una hija que acaba de morir la esposa y la madre de esa niña y que están haciendo el camino de peregrinación a Santiago, y él los hace subir a su carroza, bueno, porque Goethe sí que era un escritor como debía ser, que tenía medios, viajaba con criados, era todo un escritor casi contemporáneo, ¿no? Que podía vivir, si no de sus obras, pero sí, en parte. Y él los invita a que él continúe con ellos y dice, no, nosotros es que vamos a Santiago porque hemos hecho un ofrecimiento. Y Goethe lo cuenta pues como algo normal, que era que la gente fuera en peregrinación hasta Santiago, no, porque la peregrinación es hasta Finisterre, que es el fin de la tierra, donde se pone el sol y toda esa magnificencia del disco solar desapareciendo, ¿no? Y ahí está toda esa costa llena de petroglifos, de dólmenes, con lo cual el culto al sol y a la naturaleza es muy, muy viejo. Y entonces, para mí siempre ha sido fundamental en el lugar, yo creo que para todo escritor es fundamental el lugar en el que nace. Yo he nacido pues a menos de 100 metros del mar, he nacido pues a unos 200 de la Torre de Hércules, que yo como ministro influí algo para que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. El faro más antiguo del mundo. He estado en Alejandría y ni en Rodas ni en Alejandría conservaron el faro, aunque en Alejandría el castillo que está en el mismo sitio donde estaba el faro probablemente fue construido con las propias piedras del faro, que era un faro gigantesco, ¿no? Y pues ese faro de mi ciudad pues lo hicieron probablemente los mismos que vinieron aquí, en primer lugar los fenicios y luego los romanos, y está la inscripción del arquitecto con la fecha. Entonces éramos una provincia lusitana y figura allí, ¿no? Y entonces el mar, las dunas, las playas, los bosques, las piedras, las rocas, los faros, la luz de esos faros, las sirenas de los barcos, pues han tenido una influencia fundamental en mí. Y nosotros somos una mezcla, digo nosotros, aunque mi apellido es de Macael, porque mi único bisabuelo no gallego era de Macael, de Almería, muy cerca de aquí. Un escultor, podemos decir un escultor, se les conocía como marmolistas a los que hacían las esculturas de los cementerios, y él se fue muy joven a La Coruña y montó allí una gran marmolería, y además le tocó luego la lotería, y con lo cual hizo una buena experiencia de migración, ¿no? Y el cementerio marino de La Coruña, todos los ángeles y los grandes panteones
son hechos por él. Por lo tanto, en mí mismo hay un resto de sangre mediterránea y por otra parte el mundo atlántico, el mundo céltico, inventado, no. Álvaro Cunqueiro siempre decía que en Galicia los únicos celtas que había eran los del Celta de Vigo y que pero sí que hay restos y hay torques y hay luego entre las influencias de las tribus germánicas los suevos. Y por lo tanto es un mundo atlántico, un mundo que engarza con el mundo irlandés y de hecho en las sagas irlandesas los primeros irlandeses son los celtas de Galicia que van en naves desde Galicia y son las invasiones de Irlanda. Históricamente la Armada Invencible sale desde Lisboa, se para en La Coruña y de ahí van al desastre y muchas de las ayudas a la independencia de Irlanda también pasaron por Galicia y hay pues esa configuración de ese mundo bárdico, de ese mundo panteísta que engarza con Merlín, con la tabla redonda, con el rey Arturo, y digamos más bárbaro, menos, no menos culturizado, sino culturizado de otra manera que el mundo mediterráneo. Es decir, que el mundo mediterráneo se llevaba siglos y siglos y siglos, y no digamos, y ya hablamos de Egipto, en que la cultura ya era algo habitual, ¿no? Entonces, pues bueno, uno ha convivido, ¿no? con esos petroglifos, ¿no? Con esa llamada del ser todavía primitivo, pero tratando de dejar una huella y explicando lo de toda la vida, el porqué del mundo, el porqué de que no hemos logrado saberlo. Yo creo que casi afortunadamente, porque si lo llegáramos a saber ya se hubiera acabado todo, pero bueno, que es lo mismo, la vida, la muerte, al lado de ese mundo mediterráneo que siempre me ha fascinado, de Sicilia, de Grecia, de las islas, de la gran cultura, ¿no? Entonces, bueno, yo he estado a caballo entre esos dos mundos y me he sentido muy cómodo, muy cercano y he tratado de aunarlo, ¿no? Y me he sentido muy cerca de Yeats o de Joyce o de Lord Dunsany, a la vez que de Ungaretti o de Quasimodo o de Cavafis o de Seferis y un poco nuestro mundo, que es nuestro mundo contemporáneo, y Enrique eso lo sabe muy bien, es un palimpsesto, lo dice Steiner, vivimos en un mundo que es un palimpsesto, es decir, que vivimos con trozos de todos los tiempos, de todas las épocas, y ya no podemos hacer nada sin ser responsables de ellos y de tratar de interpretarlos, tratar de darle vida, pero nosotros mismos en nuestro mundo contemporáneo vivimos también, somos ya partícipes de esas nuevas ruinas industriales. Pues siempre pensamos que las ruinas son las antiguas, y yo siempre he dicho, y en lugares donde se calma el dolor lo desarrollo, que yo nunca he visto una ruina más extraordinaria, más terrible, que las Torres Gemelas en Nueva York.
por lo tanto, no solamente las ruinas de Grecia, de Egipto, de Italia, de aquí mismo me refiero aquí mismo, en este edificio, sino que nosotros somos partícipes también de que el mundo siga avanzando y siga avanzando de la misma manera que ha avanzado siempre. Y por lo tanto, pues yo creo que la visión del poeta, que creo que es lo que sobre todo soy yo, y lo que he impregnado en toda la actividad que he hecho de cualquier forma, pues es el hacer contemporáneo todo. Y de la misma manera que Virgilio, Dante o Shelley son contemporáneos nuestros, porque dialogamos con ellos, porque las obras literarias son para dialogar. Es un diálogo, estamos hablando con ellos a medida que lo estamos leyendo, pues exactamente lo mismo son los vestigios de otras épocas y de otros tiempos, a los que nosotros solo ayudamos a contribuir a que se mantengan y a ser nosotros mismos vestigios de un mundo que hoy nos parece presente, pero que dentro de 200 o 300 o 400 años pues vamos a ser esos mismos vestigios. Hoy nos parece lejano, yo qué sé, Larra, o que hace 200 años, y está ahí, fue ayer por la mañana, ¿no? Entonces, ya digo, mi visión existencial, mi visión de la naturaleza, yo no lo llamaría ecologismo porque creo que es algo más, y está presente siempre, y mis metáforas, mis maneras simbólicas de expresarme, pues están llenas de esa naturaleza, y tratar a través de ella buscar alguna explicación. En materia, porque has tocado un montón de temas que a mí desde luego me parecen interesantísimos, ¿no? El tema del panteísmo y de la actualidad real de los, digamos, 5.000 años hacia atrás hasta ahora, más o menos, porque es cuando empieza un poco la historia. Lo que es prehistoria nos queda muy poco, los petroglifos, y todavía se puede interpretar, ¿no? Y efectivamente la idea panteísta, que es una idea que parece que vuelve periódicamente en la mente de mucha gente y que ahora pues está muy de moda también con todos los temas de yoga y con todas las historias espirituales, y darle un sentido espiritual o darle un sentido mágico incluso a la materia, a una piedra, a la materia mineral, no solamente a la materia viva. Los científicos vivimos en un mundo que tiene 4.500 millones de años y en un universo en el que la Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas y es uno de los pocos, es uno entre tantos miles de millones de galaxias. Entonces, en realidad, lo que somos es muy poco. O sea, ¿hasta qué punto, no sé, piensas tú que el ser humano se considera heredero de algún tipo de destino universal o mentalidad divina, o simplemente somos una especie más en el planeta que tenemos un cerebro muy desarrollado, unas manos muy ágiles y que podemos escribir y por tanto dejamos herencia lamarckiana, no solamente darwinista? Entonces, ¿tú piensas que realmente nosotros compartimos algo trascendente, importante, o es un sueño, o somos simplemente una especie animal un poquito más preparada y con capacidad de destrucción mayor que otras? Y no sé. Yo en Aspontes, cerca de Puente Deume, cerca de Ferrol, allí hubo una gran central térmica que ahora ya, después de 30 años, prácticamente está a punto de... está cerrada. Y dejó un boquete gigantesco. Y yo, yendo una de esas cosas que he hecho, que algún día contaré, de ser diputado por mi ciudad, y de tener que dar mítines y cosas de esas, en fin, de las cosas más duras que me ha tocado. Fui a este lugar y di mi mitin, pero lo que quería era ver, aprovechar para meterme en esa hondonada tremenda que ahora
se está cubriendo de agua y va a ser un gran lago. Y, bueno, y el director de ese centro, el alcalde, como siempre, las promesas que hay que hacer siempre, no, aquí deberíamos hacer un museo, y yo estoy encantado. Bueno, no sé lo que harán ahora, pero... Y entonces me regalaron al final de todo una pieza que era como una piña, que según figura allí, creo, si no me equivoco, con 18 millones de años o algo así. Y esa la tengo en mi mesa de escribir para saber... Un fósil. Sí, un fósil. Lo mortal que es uno. Se lo enseñé a mi hija, que tiene ahora 14 años, y se quedó así como incrédula. Y me emociona ver eso. Yo hoy mismo acababa un artículo para El País, para El Viajero, donde publico mucho, sobre una de las visitas más maravillosas que he hecho, además porque es una excavación que hicieron arqueólogos españoles, de los cuales me he hecho muy amigo de ellos, porque uno de mis últimos actos como ministro fue hacerles un gran homenaje en el Cairo, porque la labor de los arqueólogos españoles es extraordinaria y nunca se han acordado de ellos. Y entonces en Deir el-Bahari, que está el Nilo, y de un lado está Luxor y Karnak, quienes hayan estado allí, y del otro está todo el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, todos los enterramientos. Y ahí está el templo, están todos los antiguos templos de Ramsés II, Ramsés III, de Tutmosis III, ¿no? Y está el que hizo la reina Hatshepsut, que se llama el templo de millones de años. Que hay que construir un templo y ponerle el nombre, el templo de millones de años. Esta reina, esta única reina de Egipto, pues tenía un preceptor que se llamaba Senemut, y ese preceptor pues, era como su amante, en fin, aunque ya era la hija de Tutmosis I, se casó con el segundo y era la tía del tercero. Tutmosis III es el gran faraón que hace todas las conquistas y demás. Bueno, el caso es que este hombre, Senemut, la relación que debía tener con ella, medio secreta, aunque tuvo 2 hijas, en fin, para estar cerca de la reina y para estar metida en ese espacio del templo, construyó una capilla subterránea que debe estar a 70 o 80 metros debajo. Ya digo que no se puede visitar, solo se puede visitar con ellos, donde está el primer mapa del cielo. Uno baja 60 metros entre los escalones de los propios egipcios, los que hicieron esta pareja de arqueólogos, y entonces hay 3 capillas. La primera capilla se baja y entonces está el retrato. Ellos dicen, yo creo que es el autorretrato del propio Senemut, que era también arquitecto, porque aquella época era de todo, y está, entonces nos mira, nada más bajar nos mira. Estamos hablando del 1500 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de 3500 años. O sea que ese autorretrato lleva allí maravilloso, maravilloso. Y luego en esa primera está el primer mapa del cielo. Lo he preguntado muchas veces, pero es el primero. Que sí, que es el primero. Bueno, extraordinario. Es indescriptible. Y luego, hablando y demás, es el cielo del tiempo. Está la osa mayor, la osa menor, de las fechas en que se pintó, de esas fechas, de esos meses, de esos años. Entonces es que está contemplando el cielo de hace
pues eso, 3.500 años, nada menos. Al lado de los 18 millones de años de mi piña, no es nada, pero es sobrecogedor. Veráis. A los poetas, sobre todo a los poetas, la ciencia es fundamental. Lo que pasa es que no entendemos su lenguaje. Ese es el problema. Pero, por ejemplo, Coleridge, uno de los grandes poetas ingleses, la mayor parte de las conferencias que daba era sobre ciencia, sobre temas científicos. Y reiteradamente, el propio Goethe, es decir, todos hemos tenido una vocación científica, pero lo que nos ha pasado es que es un lenguaje que no entendemos, que llega un momento que no entendemos. Es decir, sabemos que todos buscamos lo mismo, todos buscamos lo mismo. Y la ciencia, la filosofía, la poesía, fundamentalmente, que somos quienes más directamente reflexionamos sobre el destino del ser humano, comenzamos con los mismos caminos y hubo un momento que cada uno siguió el suyo. Entonces, yo he leído montones de libros de ciencia sobre, yo qué sé, hay uno de los últimos libros sobre los aspectos científicos del alma. O sea, cómo se puede explicar la idea del alma, que es lo que tratamos de explicar en 40 o 50 libros, tratando de explicar lo mismo que los propios egipcios, que son los que se inventan el más allá, el viaje, todas las cuestiones religiosas aparecen allí perfectamente. Libros que tratan de explicar lo mismo que nosotros tratamos de comentar a través de la ciencia. Pero se hace ese esfuerzo y llega un momento que es como jeroglífico, inaccesible. Y ese es el grave problema de la lengua, de las lenguas, ¿no? Pero no que no hayamos tenido un interés. En mi libro también, en Lugares donde se calma el dolor, yo en Roma hice una visita a una de las centrales eléctricas de comienzo del siglo XX, en Roma, maravillosa, con un edificio precioso, modernista y tal. Pero no solo lo hice porque allí estaban todas la maquinaria, digamos, electrónica primitiva y demás, sino porque allí han cogido gran parte de las estatuas romanas y las han colocado allí en medio de la central eléctrica. Yo creo que es algo muy simbólico. Y uno puede pensar, oye, pero ¿cómo están todas las estatuas romanas allí al lado de todo este aparato eléctrico y tal? Pues porque también son esculturas y son obras. Entonces, yo creo que sobre todo los poetas han tenido una vocación científica. Y Víctor Hugo exactamente lo mismo. Es decir, la lista sería larguísima. Sobre todo de franceses, claro, porque la ciencia directa o indirectamente siempre ha querido sustituir a la religión, directa o indirectamente, o buscar unas alternativas. O ha sido una amenaza. O ha sido una amenaza. Entonces, en nuestro país ha estado siempre medio vedado, pero en Francia, Inglaterra, ha sido algo natural. Pero llega un momento en que no somos capaces, es decir, el lenguaje numérico y pitagórico ya es imposible. Y entonces, a partir de ese momento hay una ruptura imposible, ¿no? Pero yo lo considero parte de la poesía. Y siempre he tenido esa vocación de buscar
Y leo estos libros no porque trate de entenderlos, sino porque trato de buscar respuestas que yo trato de dar a través del lenguaje literario. Entonces no hay tanta diferencia, no hay tanta distancia, por el contrario, hay un permanente afán de acercamiento, solo que de la misma manera que con el lenguaje filosófico, que también a veces es complicado, pero siempre se puede acceder porque podemos imaginarnos. El problema es ya cuando no puedes imaginarte. Yo creo que el lenguaje matemático, con respecto a mí, yo ya llega un momento que no puedo imaginar nada. Soy incapaz de imaginar, de representar esos ideogramas. Es filosofía. Que sí, pero claro, no puedes tener un profesor para que te explique eso permanentemente. Entonces esa es la diferencia, pero es muy común. Hay una, a lo largo de la historia de la literatura, desde de Rerum Natura, de Lucrecio. O sea, Lucrecio es uno de los más grandes poetas, pero leemos sus poemas, es pura ciencia de época romana, ¿no? Ciencia, naturalismo, biología, es todo eso. De Rerum Natura es extraordinario, y además no hay gran poeta que no haya ido una vez tras otra leyendo ese poema larguísimo. Y del propio Lucrecio era un científico, era un científico. Muchos de los grandes literatos griegos o romanos eran científicos de aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo estoy próximo, lo que pasa es que hay una barrera que no he logrado superar por deficiencias propias. No, eso es culpa fundamentalmente del lenguaje de los científicos, es culpa de los científicos. El libro que ha salido de la científica del alma, yo lo tengo. Y yo no lo he leído entero, porque es un libro que te aburre, y un libro que te aburre no puedes terminar de leerlo. Entonces, la literatura, por definición, tiene que ser, no digo entretenida, sino que te tiene que motivar algo interiormente, porque si no, no puedes seguir con el texto. Otro libro de Stephen Hawking, de Historia del Tiempo, que lo tengo, yo no lo he podido leer, y soy un científico, y más o menos entiendo un poquito más de cosas de ciencia. Pero la ciencia es que es enormemente compleja y es muy complicada, y no hay que entenderlo todo porque es casi imposible. O sea, los científicos no podemos entender toda la ciencia, podemos entender un poquitín de una parte muy pequeñita de la ciencia, pero el resto de la ciencia no podemos entenderla. Entonces, el problema es que los que dominan estos temas más trascendentes, o que son los física cuántica, y pues tienen que hacer el esfuerzo de hacérselo entendible al resto de las personas, y de esa manera volveremos a confluir un poco en lo que nos interesa, que es lo que estábamos hablando. Son las preguntas fundamentales, ¿no?, del ser humano. ¿Qué hacemos aquí, ¿no? Y que si esto tiene un significado o no tiene un significado, tiene un sentido o no tiene un sentido, que es una pregunta filosófica, pero es una pregunta científica. O sea, es una pregunta que compartimos todos los humanos, que yo creo que nos encontramos. Enrique. Yo aplico de todo lo que dices. Claro, en tu obra, lo importante, además de esta visión. ¿Va bien? Sí. Y lo que nos preocupa, claro, porque si la literatura es el subconsciente colectivo de la humanidad, ¿no? El imaginario es todo aquello que nos define, todo aquello que está con nosotros, y la verdadera búsqueda del imaginario está en el texto escrito, está en la creatividad, ¿no? Ahí yo creo que sitúo tu obra, kantianamente además, en el sentido de tenemos que imaginar mucho para poder hacer algo, ¿no? Hay que imaginar mucho. Y ese es el sentido de la modernidad de tu obra. Por una parte está la creación, y por otra parte está tu propia memoria. Son como dos partes, la poética y el ensayo y narratividad, ¿no? De tal manera que va dando forma al imaginario en las narraciones, a un imaginario que está en los poemas,
por otra parte, le vas dando realidad, de alguna forma, a tu propio imaginario, ¿no? Y entonces la pregunta es esta, la pregunta por una parte es, ¿consideras que en este momento de la cultura, si ocurre eso en tu obra, ¿no? y si en este momento de la cultura el imaginario está en un trance de, el imaginario como memoria de la humanidad, el imaginario como creatividad cultural, está en un trance, está en un problema, estamos en una metamorfosis fuerte? Estamos asistiendo, ya en aquellos años, no a un cambio de cultura, sino a un cambio de civilización. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando. Quiere decir que todo el mundo de Internet, todo este mundo, eso significa un cambio, yo creo que radical, de muchas cosas. Nosotros, yo al menos, no sé, creo que todos nosotros, los que estamos aquí, todavía asistimos a una educación humanista. Cuando teníamos 13 años, 12 años, algo de griego sabíamos, algo de latín sabíamos quién era Virgilio, quién era Homero, que no cualquier cosa. Yo desde luego considero que sin ellos no podría llegar a nada. Hoy probablemente cualquiera llegará a cualquier cosa, no solo sin Homero, sin Virgilio, sin nada. Pero teníamos una cultura de siglos. Durante siglos habíamos ido repitiendo unos mismos esquemas y, hombre, no nos enseñaban la retórica como a los niños romanos, pero bueno, habíamos leído y traducido fragmentos de la Anábasis, y hoy yo a mis alumnos, con respecto a todos los alumnos aquí presentes, les digo, el primer escritor que se inventa la tercera persona es Jenofonte, en la Anábasis. Y luego lo coge César. Habla de él. Es decir, en vez de la retirada de la Anábasis, después del fracaso de los griegos helenísticos que van a apoyar a uno de los jefes, de los herederos de Persia, y pierden ante el verdadero rey, y tienen que hacer todo ese recorrido. Y entonces digo, y además, si queréis saber cuál es el primer reportaje periodístico, pues es la Anábasis. Pero que no sabéis quién es Jenofonte. No han leído. Nosotros habíamos a los 13 años traducido fragmentos de la Anábasis. Probablemente ahora nosotros manejamos Internet fatal, porque no hemos sido... ¿Qué es más importante? ¿Manejarlo bien o tener esos conocimientos? Claro, esa es la duda de nuestro mundo contemporáneo. Durante siglos, una manera de entender la cultura y tener el humanismo y todo eso fue esta repetición permanente, buena repetición de eso, añadiéndole más materia. Y hoy yo cuento, hay un artículo, Russell, uno de los primeros corresponsales de guerra, que va a la guerra de Crimea, y les cuento a mis alumnos y les llevo el Times, los originales del Times, no todos, en los que él escribía su reportaje. Por cierto, que es el único periodista que yo conozco que está enterrado bajo sagrado, en St. Paul, en Londres. Y un día lo llevé a clase y unos alumnos se metieron en sus ordenadores y me dijeron, aquí está el ejemplar que
tiene ahí y tal. Y me causó cierta conmoción de yo llevarles esas páginas amarillas, originales, que extendía allí como si hubiera descubierto la capilla esta de la que hablaba antes, como de arqueólogo, y ellos inmediatamente estaban ahí, se habían metido, un poco para decirme, en ese diálogo que tenemos entre las diferentes generaciones, nosotros lo tenemos aquí, si es que aquí está todo. Entonces, ¿todo está en ese mundo nuevo de Internet? Yo creo que no. Pero nos movemos en esa especie de sabiduría de saberlo todo y no saber nada. Porque delegamos en esa máquina el conocimiento y eso. Entonces, estamos probablemente nosotros, o yo, solo aquí lo digo por mí, una especie de ocaso civilizatorio y una especie de amanecer de otro que ya no somos capaces de ver, no somos capaces de ver. Y probablemente pasó en otras épocas, con Gutenberg, con la imprenta, con cambió el mundo, con los papiros, con, en fin, que cada época, pero yo creo que en esto es un cambio muy radical, muy grande. No digo radical en el mal sentido, porque yo creo que todos los avances de la humanidad han sido para bien, a pesar de la bomba de Hiroshima y demás, pero gracias a eso se cura el cáncer, se cura parte de los cánceres y los avances. Quiero decir que siempre hemos ido adelante y con esto iremos adelante. Pero el paso es tan grande, yo creo que a nosotros como profesores, incluso como escritores, nos pasa, yo creo que tenemos sentimientos semejantes aquí, de cómo explicarles simbólicamente las cosas a nuestros alumnos. Sobre todo, de ciencia se supone que es más fácil, ¿no? Porque van los números, van ahí, van avanzando, pero nosotros cómo lograr explicar a los jóvenes nuestros referentes, que han sido esos, y que son esos, y que, bueno, es así, ¿no? Es un tiempo inquietante, es un tiempo que Pasolini decía que muchas de las ruinas por las que paseo, de Roma, que tal, que son, probablemente sea yo no, mi generación, los últimos que lo van a ver, porque todo también va desapareciendo y van desapareciendo fragmentos de la memoria, ¿no? Y cómo enfrentarnos a esa nueva manera. No lo sé. Yo creo que siempre, como en Fahrenheit, en la novela y en la película, la gran adaptación de Truffaut, siempre habrá gente en los bosques, si quedan bosques, que creo que sí, sabiendo la Cartuja de Parma de memoria, Guerra y Paz, la Ilíada, Los Miserables, el Quijote, siempre habrá esa gente. Pero sí que es un futuro que yo no sé si la ciencia alcanza a ver por dónde va a ir este mundo de dentro de pocos años. Yo en mi modesta opinión, el conocimiento es imparable, es decir, o sea, el ser humano estamos de alguna manera hechos curiosos. Entonces, la curiosidad es algo, yo tengo mis ideas al respecto y creo que es una necesidad y un temor también, las dos cosas, ¿no? Entonces es imparable. Internet es una herramienta que considero que es como un extraordinario archivo donde inmediatamente uno puede acceder a cualquier tipo de información en el mundo. Pero si no existe esa información, no tiene sentido Internet. De manera que lo que Internet hace es incrementar enormemente la velocidad de acceso al conocimiento de cualquier lugar. Entonces, para mí es tremendamente útil en mi trabajo. No se concibe el trabajo científico hoy sin Internet.
Antiguamente teníamos que hacer la fotografía, ir al cuarto oscuro, tenía su poesía, evidentemente, porque yo sabía hacer fotografía, ya nadie sabe fotografía, pues ya todo lo hacen el Adobe Photoshop y se manda el trabajo inmediatamente, pero eso ha acelerado muchísimo la capacidad para conocer más cosas en menos tiempo. Yo creo que Internet, lo que no hay que descuidar es exactamente el acervo cultural de las personas. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que a los alumnos hay que enseñarles a leer el Quijote, como yo lo hacía en mi colegio, y a aprender poesías de memoria y la tabla de multiplicar cantando. Yo no sé por qué no se hace eso actualmente. Claro que hay que mantener ese tipo de educación. Yo no sé en tu facultad, pero desde luego en la facultad mía, que es una facultad de biología, y siento decirlo, yo no hago exámenes escritos relatados porque no quiero calificar el relato de las personas, que no saben escribir. Es decir, uno puede contestar poniendo una cruz en una respuesta de test, pero no saben contestar elaborando un relato entendible de algo que quieran decir, no saben expresarse de esa manera, y mucho menos hablar en público. Entonces yo a partir de ahora lo que voy a hacer son ejercicios y seminarios en mis clases, porque los alumnos tienen una falta extraordinaria de dos cosas importantísimas en la educación, que es leer y escribir. Entonces yo creo que esa es efectivamente la base fundamental sobre la que tiene que construirse el edificio de la ciencia o el edificio de cualquier tipo de disciplina. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo, pero sin embargo yo no veo tanto la amenaza de Internet, porque si alguien quiere saber algo de Jenofonte, pone Jenofonte en Google y seguro que Wikipedia tiene un montón de información básica con respecto a cualquiera de los historiadores antiguos. No, claro. La información que aparece ahí es... Claro, claro. Luego viene la selección de la información, claro. Demos por sentado que lo que aparece ahí es, no, claro. Es verdadero. Pero tampoco es verdadero ni lo de los periódicos ni lo de los libros. Sí. Quiero decir que no, yo no veo amenaza. Que la capacidad de discriminación y de selección es otra cosa que sí que yo creo que es muy importante inculcar en la juventud y en la gente. Pero no te creas todo lo que te digan. Ten discernimiento propio. Yo no veo amenaza, yo solo lo que veo es confianza en un instrumento ajeno a lo que siempre ha sido la formación. Es decir, el verdadero saber que lleva la persona, es decir, que no una muleta con la que vas a todos los sitios y eso, bueno, no veo ni riesgos ni nada, porque ya digo que todo lo que ha creado el hombre lo ha hecho para el bien, habiendo hecho también el mal con muchas cosas, pero gracias a eso pues estamos donde estamos y no estamos en las cavernas, ¿no? Aunque la pregunta definitiva de la existencia es la misma que la de las cavernas y nadie nos la ha respondido. Curioso, pero estamos en el principio está el fin y el fin está el principio y no hay manera. Y creo que Internet tampoco nos lo va a contestar. Internet somos nosotros. Sí. Aquí están las fotos. Sí, esta es cuando me nombraron. Una de las cosas que yo amo tanto a Italia y sobre todo al sur de Italia, en donde los españoles hemos estado tanto tiempo y conviviendo con ellos, y Nápoles, donde el único lugar donde Cervantes, que era tan triste Cervantes, y el único lugar donde fue feliz, lo dice él. Y ahí es en el doctorado honoris causa de la Universidad de Nápoles, que es una de las universidades más antiguas de Europa y que la hicieron para la enseñanza de las lenguas orientales, donde se enseñaba el chino, el hindi, a través de los religiosos, de los jesuitas, y de hecho cuando uno va a Pekín pues, y ve las tumbas de los jesuitas, eran jesuitas portugueses, italianos, franceses, en la época en la que España
era un todo con esa parte de Italia y con Portugal y demás, ¿no? Y me regalaron ese, yo les pedí el armiño este, que me hizo sentirme, pues además con unas... me hizo sentirme muy bien y estoy muy contento. Y por eso también mi homenaje de Posílipo, el nombre que le pusieron los griegos a ese primer lugar de Nápoles, que es el lugar donde no puede existir el dolor, el mal, porque es tan bello, es un lugar tan maravilloso, tan bello, que esa belleza oculta cualquier dolor. Ahora que has citado a Cervantes, ya vamos en la recta final, ¿no? Conviene ya ir... Está siendo muy interesante. Yo te quería preguntar sobre las raíces de la modernidad, por decirlo así. Es decir, cómo tú vas indagando y cómo la geografía se hace simbólica, cómo se hace subjetivo todo lo que ves, cómo en Cervantes, por ejemplo, la gran geografía que leemos en el Quijote son 25 kilómetros, que se hacen en 15 minutos en coche. Entonces, y sin embargo, literariamente, eso adquiere una dimensión tremenda, ¿no? Cuando yo leía el último libro tuyo, también iba viendo cómo, claro, una pequeña villa empezaba, o el pasadizo que yo conozco también, ¿no? Empezaba aquello a cobrar relevancia porque, claro, son las fuentes del yo, ¿no? Esa es la subjetividad, es decir, que lo racional es moderno a la vez porque el yo lo hace imaginario, el yo es capaz de convertirlo en arte, ¿no? Sí, Primo Levi, más contemporáneamente, pero el propio Séneca dice que todo escrito, cualquier escrito, ya por ser escrito es ficción. Porque pasa a través de la memoria, del pensamiento, hay que transformarlo en escritura, hay que escribirlo, y todo ese tránsito da pie a la ficción, a contar siempre algo como fue, pero también como pudo ser, o como a uno le gustaría que hubiera podido ser. Por lo tanto, yo por eso titulé, y para los teóricos de literatura, estoy seguro que para nuestro maestro habrá pensado la herejía que había cometido y la incoherencia de llamar memorias de ficción, porque se supone que las memorias es lo más real y lo más... Y sin embargo, yo siempre he dicho que no hay mayor ficción que las memorias, los diarios, porque no se cuenta la verdad, porque la verdad es imposible contarla, porque hay una transformación literaria, una transformación de creación literaria que no se adapta exactamente a la realidad. Yo creo que la patria del ser humano es el mundo. Es el mundo. Y por eso, en mi libro y en mis otros libros siempre considero mío, desde las pirámides de Egipto, el Partenón, las Meninas o el puente de Brooklyn. No he notado jamás en mi vida, recorriendo el mundo, algo de lo cual no me sienta yo partícipe de eso. Y por eso cuando se cae un edificio en no sé dónde, pues a mí me sobrecoge porque pierdo yo también parte de ese patrimonio. Yo creo que siempre ha habido dos tipos de escritores. Uno como el propio Séneca, que no le gustaba viajar, o el mismo Cicerón,
que luego viajaron mucho, porque Séneca estuvo en Egipto porque tenía una tía que era quien lo protegía y se había casado con otro romano que tenía posesiones en Egipto. Cicerón, como estaba todo el día incordiando, yo he sido siempre un gran defensor de Cicerón, pero estaba todo el día incordiando, pues tenía que estar escapándose todo el día de Roma. Y entonces escapaba a Atenas, iba a Sicilia. Pero normalmente hay una teoría de ellos de que el viaje enturbia un poco la mente, despista, y otros, como Montaigne, que es para mí uno de mis grandes autores, con permiso de Cervantes, de Shakespeare, de Dante y de los clásicos, de Ovidio y demás, pero Montaigne es extraordinario, que hablan de todo lo contrario, que el viaje es conocimiento y es saber. Y es de esa escuela a la que yo, con todos mis respetos a los demás, de los que he escrito mucho, y de hecho mi discurso en Nápoles fue sobre Séneca. Creo que el viaje es el saber, es el conocimiento, es el desterrar esa palabra terrible que es el extranjero. ¿Qué significa extranjero? Ajeno, desconocido, al que se le teme porque no sabemos de dónde viene, qué familia es, qué pensamientos tiene, qué ideas. Y yo creo que no hay nada mejor que viajar. Yo he tenido la suerte de permanentemente estar viajando por todo el mundo y uno se da idea de lo pequeño que es el mundo. No de lo pequeño que es La Mancha, sino de lo exiguo que es el mundo. De lo mucho que todavía se conserva de arte y de cultura, pero de lo inmenso que se ha perdido. Estar en Pérgamo y ver las ruinas de la biblioteca. O estar en Alejandría, ¿no? En Alejandría ni hay las ruinas de la biblioteca. Han hecho esa nueva biblioteca, que es un edificio precioso, muy moderno, pero ¿cuánto se perdió? Y eso lo dice el propio Aristóteles con respecto a la ciencia. Dice, la humanidad, estoy seguro que ha tenido grandes avances, pero grandes retrocesos. Por lo tanto, lo que hemos perdido ni se sabe, con lo mucho que queda. Por eso, mis raíces, ¿cuáles son? Mis raíces son el propio mundo. Y este último libro, pues, cuando estaba en la India, pues me interesaba mucho el ver las religiones y ver a los parsis y ver los templos hinduistas o el budismo, es decir, pero como algo propio, porque todo forma parte de nuestra cultura y civilización, que es única. Es que no hay muchas culturas, muchas civilizaciones, y es que es lo mismo, son fragmentos de lo mismo. Y recomponemos todos esos fragmentos con las partes de cada uno de ellos, ¿no? Y en el fondo volvemos siempre a la misma pregunta y volvemos siempre a la misma respuesta. Y por lo tanto, yo me considero un patriota del mundo. Y por lo tanto, cuando se destruía esas figuras del budismo en Afganistán, pues se estaba destruyendo un patrimonio común a todos nosotros. Y yo creo que en eso la ciencia, que ha compartido sus descubrimientos siempre de manera generosa, es el ejemplo que tenemos que seguir.
Y ahí es donde están nuestras raíces. Y nuestras raíces no tienen ni fronteras, ni lenguas, ni gobiernos distintos. El gobierno de la cultura es el gobierno del mundo. Y no hay un gobierno particular de un país, de un estado, no, es la cultura. Y por eso yo siempre me he entendido bien a cualquier sitio que he ido, porque inmediatamente el interlocutor ha entendido que eras uno de ellos, siempre, en cualquier sitio. Por eso yo nunca he tenido el más mínimo problema. El país que fuere, China, que país complicado, pero hablando, la gente entendía que eras una persona que tenía básicamente los mismos principios. Y entonces en esas raíces estamos, y Confucio no es que sea un chino anterior a Sócrates. O sea, la cultura china es anterior a los griegos, ¿no? Y es que participamos de todo. Y he tratado, en la medida de mis posibilidades, y hago esa misma confesión que la ciencia, confesión alegre pero triste a la vez, el no poder saberlo todo. Y lo que es todavía peor, y ya acá, el darte cuenta a medida que tienes más años y avanzas pensando que estás casi llegando a esa sabiduría, la verdadera sabiduría es darte cuenta de lo poco que sabes, de lo poco que sabes, y de tu tránsito por esta vida habiendo alcanzado a lo mejor un 5% del verdadero saber y del verdadero conocimiento, pero al menos sí que lo has vislumbrado. Y eso es muy importante, vislumbrarlo, y saber que existe y que está ahí, y que te has tratado de acercarte a él en la medida de tus posibilidades, ¿no? Y eso también es una satisfacción. Y la literatura y los libros, no solo los míos, los de cualquiera de nosotros, tratamos de manifestar esa necesidad. Unos lo hacen mejor, otros peor, pero nadie podrá decir nunca que hemos atravesado esta vida dilapidándola, que es lo que a mí me horroriza más, el dilapidar la vida. Y trato, supongo que como todos los profesores, de indicarles a nuestros alumnos cada vez más jóvenes. Los míos ya han nacido en el 77, 78, es decir, que cada vez el espacio es abismal. Insistirle, ¿no?, en la lectura, en la cultura como medio satisfactorio, como el saber como conocimiento libre, y quizás de las mayores satisfacciones es el haber insistido en algunas lecturas que las han hecho con cierta tensión con su profesor, y que luego no es que al final me agradezcan mis clases, las mías propias, sino el haberles hecho leer alguno de esos libros y reconocer que sí les ha valido la pena. Entonces yo creo que casi es hoy una de nuestras funciones esa, con tal que lográramos el hacerles ver que el saber que hemos adquirido nosotros y de la manera que lo hemos hecho, ellos lo pueden hacer y es benefactor siempre, porque evidentemente cuanto más cultura, mayor posibilidades de la vida en todo, ¿no? Eso es
así, pero también el no dilapidar la vida, que es algo que no regresa. Muchas gracias. Verdaderamente han sido palabras llenas de dignidad y de saber. Muchas gracias, Pedro, también. Gracias a vosotros, desde luego, y a la universidad por darme la oportunidad de crecer un poquito hoy también. Es importante. Todos. Nuestra vicerrectora, Sara Robles, nuestra directora de Cultura, y todo el equipo, además, que está ahí también, ¿no? Muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro de Cultura. Gracias. Gracias.